¿Listo? Ya está grabando. Buenas tardes, profesor Oscar Vargas. Mi grupo está conformado por Edgar Sierra y Germán Toro, mi persona David Mejía. Vamos a realizarle la socialización del programa que hicimos de interacción de columnas. En primera instancia tendríamos que importar la librería NumPy, Pandas y Matplotlib. Esto para que nos ayude con los diferentes cálculos y posteriormente el dibujo del esquema de la interacción de las columnas. Entonces, en primera instancia tendríamos las entradas del usuario, que van a ser los datos ingresados, tienen que ser en milímetros y megapascales. Ya sería ahí la base y la altura de la columna, la fuerza de resistencia del acero y del concreto. También una luz libre de columna en milímetro, esto para realizar el cálculo de los estribos a nivel transversal y el cortante último, al igual que las ramas de estribo. Igualmente, el programa está diseñado para que se realice una designación de barras, que no sea el usuario ingrese únicamente el número de la barra que va a ser de la columna, número 3, número 4, número 5, hasta la número 11. Y de igual manera, esto va a realizarse con la designación del estribo. Posterior a esto, el usuario ingresa el número de las barras por fila, es decir, en la primera fila tres barras, en la segunda 2 y en la tercera 3 para el caso de nuestro ejemplo, pero pueden ser diferentes números de barras, evidentemente. El valor de recubrimiento lo tomamos como el estándar de 40 milímetros y la cantidad de puntos a evaluar para el esquema, que en este caso son de 1000. Finalmente tendríamos pues los puntos a evaluar tanto para el cortante como para el momento. Para el momento le pusimos 100 kilonewtons por metro y para el cortante de menos 500 kilonewtons. ¿Puedes bajar, por favor? Para nosotros hacer la designación de las barras, para que el usuario no ingrese como directamente el diámetro o el área, sino que sea únicamente el número, tenemos que hacer una tabla de diámetros, esto según la designación estándar, para tablas desde la número 2 hasta la número 11. Posterior a esto, hacemos una validación de que el usuario ingresó correctamente las designaciones de cada una de las barras. En caso tal de que no lo haya hecho de forma correcta, el programa lanzará un error en el cual le dirá que las designaciones de barras de acero no son válidas, es decir, que debe de usar una designación estándar como número 3, número 4, etc. Posterior a esto tendríamos que convertir las designaciones a diámetros, para eso pues utilizamos la tabla anteriormente mencionada y finalmente mostramos los valores de entrada que usó el usuario, como la designación del acero, la designación del estribo, la dimensión de la columna, resistencia del concreto, las barras por fila, recubrimiento y resistencia del acero. Posteriormente, lo que hicimos fue definir las variables que tienen que ver con la cuantía, el área de la columna bruta, y ya posteriormente se define las variables de acero mínimo, acero máximo, se define también la cantidad de barras que se está utilizando y el área del acero. Luego de esto, lo que hacemos es utilizar un condicional en el que si el usuario está utilizando un acero que se encuentra por fuera de los rangos del acero mínimo y el acero máximo, el programa les dejará un valor diciendo que no se encuentra en un rango permitido. Posteriormente, definimos lo que es la separación mínima entre barras longitudinales y aquí utilizamos los parámetros mínimos que están definidos por la norma sismoresistente de acá en Colombia. La separación mínima, en la cual escoja la máxima entre el 1.5 veces el diámetro del acero utilizado o 40 milímetros. Luego el espacio disponible que hay
Luego utilizamos lo que son condicionales y también el len para contar la cantidad de filas que hay. Y a su vez también utilizamos lo que es el else. Sube un poco, por favor, compañero, para que si una condición no se cumple, se utilice la otra establecida. Y también utilizamos otro condicional y la excepción para que si la separación que se calculó es menor a la separación mínima, esta arroje un valor y diga que la separación entre barras es insuficiente y se pueda entonces ingresar un valor utilizable. Luego de hallar la separación entre barras, ahora lo que hacemos es hallar la separación mínima entre los estribos. Primero hallamos lo que es la longitud de la zona confinada. Aquí lo que hacemos es definir algunas variables que son los parámetros mínimos que nos dicta la norma acá en Colombia. Luego vamos a calcular la separación en la zona confinada y también acá definimos las variables con los parámetros mínimos que nos dicta la norma. Como pueden ver, para la separación de la zona confinada lo que hacemos es utilizar el mínimo valor que se calcula entre las distintas variables que utilizamos. Posteriormente, como lo dice la norma, la separación en la zona no confinada vendría siendo el doble de la separación en la zona confinada. Luego hacemos el cálculo del área mínima de acero transversal. Lo que hacemos es primero calcular o definir el área bruta de la sección transversal de la columna. Luego vamos a también a verificar o a utilizar también los parámetros mínimos que se necesitan en este caso, en la cual definimos las dos variables de acero transversal 1 y acero transversal 2 y a su vez después escogemos el valor mayor entre las dos. Posteriormente lo que vamos a hacer es calcular los esfuerzos cortantes y ver si la separación calculada es la adecuada o si necesitamos una separación menor para que resistan los esfuerzos cortantes. Definimos primero el valor de phi, luego definimos la altura efectiva, el ancho efectivo, calculamos lo que es la contribución del concreto, la contribución del acero al esfuerzo cortante, que sería el mínimo valor que calculamos entre la separación confinada y la separación no confinada. Luego hallamos lo que es la fuerza del acero, posteriormente la resistencia nominal al cortante. Aquí seguimos con la separación que se necesitaría para que resistan los esfuerzos a cortante. Y por último, lo que hacemos es utilizar una operación, el mínimo entre las separaciones halladas de la zona confinada, no confinada y la separación de corte necesaria. Y por último, en esta parte lo que hacemos es, con la herramienta Print, lo que hacemos es mostrar aquellos resultados que anteriormente les estábamos comentando acá. Longitud de la zona confinada, separación de la zona confinada, no confinada, el área mínima requerida, la contribución del concreto a la fuerza cortante, separación de área para que los objetivos resistan, la separación final de diseño. Y por último, lo que hacemos es una verificación del esfuerzo cortante aplicado y aquí también utilizamos
otra vez el condicional o un doble condicional de que si el esfuerzo que se está aplicando es mayor, el programa mostrará de que el esfuerzo aplicado excede la resistencia nominal, y que si no es el caso, entonces dirá lo contrario, el esfuerzo aplicado es menor a la resistencia nominal. Dale, David. Bueno, ahí realizaríamos después de esto la validación de las dimensiones de la columna, dado que no pueden ser valores negativos. En caso tal de que el usuario ingrese valores negativos tanto para la base como para la altura, arrojará un error de que las dimensiones de la columna deben ser mayores que cero. Y también habrá el recubrimiento no debe exceder la mitad de la dimensión más pequeña de la columna. Al igual, hacemos una validación de la designación de cero. Si el diámetro de acero tiene que ser mayor a cero, o sea, debe ser positivo y mayor a cero. Y la cantidad de puntos para la evaluación se determinó que debería ser de mínimo de 10 puntos. Al igual que la validación de los momentos y fuerzas axiales, el momento evaluado debe ser valores positivos. Finalmente, realizamos la validación de los cálculos realizados. Los cálculos realizados sería cuantía mínima permitida, cuantía máxima, cuantía actual de acero, la separación mínima requerida y la separación calculada. Ya una vez realizado todas estas validaciones, se puede proseguir con el cálculo de los parámetros básicos para realizar la posterior esquematización del diagrama de interacción de columna. Bueno, para empezar con el diagrama de interacción de columnas, como dijo el compañero, hay que empezar por los parámetros básicos. Primeramente, pues definir la cantidad de filas horizontales que se van a encontrar en la columna para poder calcular la distancia desde la zona de compresión máxima hasta donde se encuentran las varillas en cada fila. Por esa razón se consigue como la longitud de la barra por fila, que fue el arreglo que se puso el usuario al comienzo. El número de barras, básicamente sumando todas las barras que se pusieron. Y luego de esto, pues, las variables las definimos lo que es la deformación del acero, del concreto, y la resistencia y el módulo de electricidad del acero. Bueno, primeramente para calcular el beta 1, que depende del valor de la resistencia del concreto, bueno, se hace un condicional de if para el valor de concreto menor a 28, va a ser al punto 85. Si está entre 28 y 56, pues será la fórmula que calcula de punto 85 menos 0,5, como puedes ver aquí. Y finalmente, para beta 1, que si no cumple con ninguna de estas, es decir, si es mayor a 56, será 0,65. Y entrando, pues aquí el cálculo del punto de compresión pura y tensión pura, que básicamente, como puedes ver con la fórmula, y de una se aplican multiplicado por el factor de diseño, que es 0,65 para el caso de compresión pura y 0,9 para el caso de tensión pura. Luego procedemos para el cálculo como tal de los puntos del diagrama, que primeramente lo que se hace es definir el área, pues, del acero, como puedes ver aquí, de las barras de acero. Se calcula el D1, que va a ser básicamente la primera distancia entre la primera fila de barras de acero hasta el punto de compresión máximo. Luego la separación entre cada fila se define básicamente como la altura menos dos veces la distancia que acabo de decirle del punto de compresión máximo hasta la primera fila de acero. Todo eso sobre la cantidad de filas menos 1. Y luego se define el arreglo para los valores de C, que viene siendo básicamente comenzando en 0,01 hasta 1,25H, y pues la cantidad de puntos que va a ser en lo que digitamos el valor que digitó el usuario. Y ahora aquí, ¿por qué 1,25 por la altura? Debido a que, bueno, haciendo el programa, pues nos dimos cuenta de que al ponerle un valor menor a este, pues el diagrama no se completaba, como que no llegaba a la parte de compresión pura.
Es por esto que, viendo ahí la tabla que posteriormente les mostraré que da los resultados, calculamos el valor de C y es aproximadamente 1.23 veces la altura. Y es por esta razón que pusimos 1.25 para evitar fallos. Luego se llaman las variables pues, de los puntos de fuerza axial, de momento, de momento nominal también, y los respectivos valores multiplicados por el factor de diseño y el valor de phi. Y una variable donde vamos a guardar todos los resultados para hacerla posteriormente a la tabla. Aquí comenzamos con un ciclo for para comenzar con los cálculos del diagrama. Primeramente, comenzamos con la variable de C, que va a ir a lo largo de todos los valores de C que se pusieron, en este caso 1000, para ejemplo. Y pues en cada ciclo lo que se va a hacer es calcular otra vez nuevamente el valor de A, que viene siendo beta 1 calculado anteriormente, por el valor de C, que está, pues, que está en cada ciclo. Se calcula la compresión máxima, el momento de compresión máximo también. Posteriormente, pues, se ponen como dos variables de suma que empiezan en cero, que es donde se van a ir acumulando las fuerzas en cada ciclo para poder sumárselo o restárselo a los valores de compresión máxima y momento máximo, y eso nos van dando los puntos para cada valor de C. Como podemos ver en ese último, que viene siendo básicamente la deformación última, que esto es para calcular, como podemos ver aquí, el valor de phi, que depende de este valor. Podemos ver que si es mayor o igual a 0.0051, que es básicamente la deformación del acero más la deformación del concreto, pues este valor va a ser de 0.9. Si esta es mayor o igual a 0.21, evidentemente ya incluye que es menor a 0.051, pues esto va a ser calculado según la fórmula que ya sabes que es 0.65 más 0.25 por la ecuación G. Y finalmente, si no cumple con ninguna de estas, pues el valor será de 0.65. Y todo esto con esta variable, con esta función, pues lo que hacemos es acumularlo dentro de la variable de phi que anteriormente llamamos. Dentro de este código, pues dentro de este for hay otro for que es para básicamente calcular las distancias de D, porque debido a que usted le puede poner diferentes cantidades de filas de varillas, pues la cantidad de D va a variar. Por esta razón, pues definimos para valores de D durante el número de filas horizontales, pues puede ver aquí que el dn básicamente viene a ser el D para cada ciclo. Pues esto va a ser D1 más el D que estén calculándose en el momento en el ciclo por la separación de la varilla. Es decir, si es 1, pues básicamente va a ser, bueno, como esto funciona desde 0, comienza en 0, pues básicamente cuando sea 1, esto va a dar 0 por ese D, va a dar 0, igual a D1, o sea, D1 va a ser D1 básicamente. Y para D2, como ya 2 funcionaría como 1, debido a que empieza en 0 y termina en básicamente el valor último menos 1, pues para 2 va a ser básicamente 1 por las separaciones más de 1 y eso te va a dar exactamente el valor de la distancia hasta la segunda fila de varillas. Por último, la separación, perdón, la deformación unitaria del acero para cada punto, pues lo que se hace aquí es unas condicionales básicamente para comprobar, para corroborar que si es mayor o menor a cero, está en tensión o está con presión. Y también si la deformación es más que la máxima para el acero, que digamos que es 420 o es menor. Esto es lo que hace básicamente en este código en pocas palabras. Y finalmente se calcula el valor del momento, que el valor de la fuerza calculada para cada varilla, multiplicado por la distancia por el centroide de toda la columna, es decir, de toda la figura del vaso por altura, menos la distancia de donde está evaluando cada punto. Todo esto sobre 1000 para pasarlo a kilonewtons. Kilómetro metro, perdón. Y bueno, aquí finalmente la variable que habíamos llamado anteriormente, pues aquí se van acumulando cada una, tanto en la suma de las fuerzas axiales como en la suma de los momentos. Finalmente aquí se agregan los resultados a la tabla, pues aquí se termina de hacer el punto como tal, que se sumará la compresión máxima más la suma que se vaya haciendo en cada ciclo, igual que el momento. Finalmente el phi se hace con el phi calculado multiplicado por el momento y cada uno. Y aquí se van añadiendo a cada una de las variables que ya hemos tenido otra vez el punto total, el punto de fuerza axial total, el punto de momento total, multiplicado por phi, de tanto el momento como el fuerza axial. Y aquí se crea la tabla en la variable de la tabla de resultados. Como puede ver, tenemos el valor de C, de phi,
del momento nominal, la fuerza axial nominal, el momento nominal multiplicado por el factor de seguridad, igual que el de la fuerza axial. Por último, se crea la tabla como tal con esta función. Y por último, ahora viene para evaluar el punto que el usuario introdujo para ver si está dentro o fuera del diagrama. Que esto básicamente, en pocas palabras, se hace calculando primero que todo la distancia del origen del gráfico, es decir, del 0,0 hasta donde se puso el punto. Pues se calcula la longitud, como podemos ver aquí, es básicamente Pitágoras, y se saca el ángulo que se forma con respecto al horizontal. Ese ángulo pues va a ser básicamente el ángulo con el que vamos a hallar el punto donde corte para ver si está dentro o fuera con el que vamos a evaluar. Y con esto lo vamos a evaluar mediante otro ciclo for, el cual lo que hace es leer la tablita que creamos ahorita y aquí le decimos que los valores del iterado y el punto de puerta axial iterado va a ser básicamente la fila de el momento nominal multiplicado por el valor de seguridad y la fuerza axial multiplicado por el valor de seguridad. Finalmente se calcula, para cada punto se va a ir calculando el ángulo que se va formando. Y puedes ver que aquí tenemos una diferencia que fue un valor que puse para que se me pasó. Que básicamente es una vez que él va evaluando uno y la diferencia sea ya, o sea, si la diferencia anterior pues fue la mínima, la siguiente, si es un poquito más, pues se va a quedar con el valor anterior. Y es decir, que ese va a ser el punto de evaluación. Aquí podemos ver que si calculando la distancia de una vez, pues si la distancia pues es mayor, la distancia del punto evaluado es mayor a la del punto de la gráfica, pues evidentemente estaría fuera, de lo contrario estaría dentro. Eso es básicamente cómo se evalúa si está adentro o fuera. Puedes ver aquí en la condicional esta. Finalmente exportamos la tabla donde los resultados para poder verificarlo, si queremos buscar un punto en concreto, pues se buscaría con esta tabla que se exporta una vez lo corre, se guarda aquí, más tarde lo muestro cuando lo corre. Finalmente la gráfica, pues básicamente una gráfica de los puntos ya guardados en las variables de momento nominal, fuerza nominal, el diagrama normal, después lo mismo pero para el punto multiplicado por phi, momento multiplicado por phi, y aquí se agrega el punto evaluado, la línea que está para demostrar que el corte está correctamente hecho. Y básicamente estos ya son los detalles de la gráfica, que si la, la línea, que si los ejes, etcétera, etcétera, y pues la leyenda y todo esto, como puede ver aquí, se realizó de manera correcta. Finalmente se muestra el resultado y la tabla se guarda como resultado de iteración del grupo 8, que somos nosotros. Finalmente, si lo corro, creo que, bueno, ahora está corriendo, pero una vez que lo corran, voy a dar los resultados de, bueno, ahora se está demorando un poquito para correr, pero va dando los resultados de todo lo que fuimos acumulando durante el código. Primeramente empezando por las validaciones, que esté todo correcto. Si está todo correcto, pues nos va a correr el código sin ningún problema. De no ser así, pues nos va a decir error. Aquí ya corrió. Pues la designación de la barrera que escogimos, número 8 para un diámetro 25,4 milímetros. La barra del estribo, 9,53. La dimensión de la columna, que ya dijimos. Estos prácticamente son los datos de entrada, como pueden ver todo esto. Finalmente, los datos que mostraron los compañeros, que son los resultados de las validaciones y los cálculos de la fuerza cortante realizados. Y finalmente, que las validaciones que hicieron correctamente, podemos ver que la cuantía mínima permitida es 20,25, la máxima 81 y la calculada está entre esas dos, por ende estamos bien. Por último, la separación mínima que es 40 milímetros y la separación calculada es 137, es decir, que es mayor, estamos bien. Y aquí el punto de intersección con el punto pues evaluado básicamente. Pues el punto de intersección es básicamente donde termina la línea esta que evalúa el punto, si está dentro o fuera de la gráfica. Como podemos ver aquí, dice que el punto está dentro del diagrama de diseño y el efecto no está. Podemos ver que la gráfica termina en el punto 147,55 menos 729,62 y en efecto esta es la línea que llega hasta ahí, es decir, que está dentro de la gráfica. En el caso de que estuviese fuera, pues diría que el punto del diagrama está por fuera. Y aquí podemos ver la tabla que pues esto es como un pequeño ejemplo de cómo se vería, pero la gráfica, pues, al momento de correrla quedó aquí guardada.
y yo lo puedo abrir sin problema y verificar si quiero un dato en concreto, no sé, el fuerza de compresión máxima la puedo buscar, que sería básicamente el el C450. Y una vez que lo tenga, pues ya puedo verificar los resultados aquí sin problema. Y listo. Eso sería básicamente el código de nosotros, no siendo más. Sí.